Hola, el día de hoy estaremos tratando el tema de insuficiencia cardíaca. Este tema estará presentado por mi compañera Emeline Domínguez y quien les habla, Marian Ibone. Aquí tenemos un índice donde están los subtemas que iremos tratando a medida de que vayamos abordando el tema. De manera introductoria, tenemos para decirle que la insuficiencia cardíaca no es solo un término médico, sino que es una condición que afecta y que transforma la vida de quienes la padecen. Se trata de un corazón que por razones diversas ya no puede bombear sangre de manera eficiente, provocando que el cuerpo no reciba el oxígeno ni los nutrientes que necesita. Para muchas personas, esto se traduce en un cansancio constante, también en dificultad para respirar y en edemas en miembros inferiores. Ahora bien, ¿qué es insuficiencia cardíaca? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, podemos definir insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico, o sea, un conjunto de signos y síntomas que se presentan debido a la incapacidad del corazón para expulsar la sangre suficiente para el requerimiento metabólico de los tejidos. O bien sí es capaz de hacerlo, pero sufriendo una sobrecarga de presión. Ya en lo que es su etiología, vamos a tener causas subyacentes y causas que son desencadenantes. Las causas subyacentes son las responsables de la patología de base. Es importante detectar la causa porque esto nos va a posibilitar para realizar un tratamiento específico y adecuado. Entre las causas subyacentes vamos a encontrar que estas se pueden producir por un miocardio enfermo. En esta podemos encontrar cardiopatía isquémica, podemos encontrar infiltración miocárdica, también infecciones, también inflamación miocárdica, enfermedades endocrinas como diabetes y enfermedades tiroideas y déficits de nutrientes como está la tiamina y el hierro. También tenemos lo que son las sobrecargas de la presión o del volumen. Aquí podemos encontrar lo que es la hipertensión, las valvulopatías, también enfermedades pericárdicas y sobrecargas de volumen. Esto puede ser debido a una insuficiencia renal. También podemos encontrar las arritmias. Ya en las causas desencadenantes, su identificación es de igual importancia que en la de las causas subyacentes, porque pueden deteriorar seriamente la función cardíaca. Pueden ser de origen cardíaco, como pueden ser arritmias, o pueden ser de origen extracardíaco, que pueden ser situaciones que nos generen la necesidad de aumentar lo que es nuestro gasto cardíaco. Aquí tenemos lo que es la epidemiología y esta nos dice que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en países desarrollados se encuentra en torno del 1 al 2%, siendo 10% mayor en mayores de 70 años. Esto es debido al envejecimiento progresivo de la población y cabe destacar que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca se encuentra en aumento. Antes del 1990, la mortalidad se situaba en un 60 a un 70% a los 5 años de diagnóstico y las hospitalizaciones eran muy frecuentes. El tratamiento médico actual ha disminuido drásticamente tanto las hospitalizaciones como la mortalidad por insuficiencia cardíaca. En la fisiopatología quise traerle un esquema para explicarla. Tenemos que el origen de todo es la disfunción ventricular. Todo comienza aquí en la disfunción ventricular.
Ahora bien, sabemos que ventricular se refiere a los ventrículos y disfunción significa que no están funcionando de manera correcta. En resumen, el corazón ha perdido la fuerza para bombear la sangre con eficacia. Ahora bien, un corazón que no bombea bien causa inmediatamente dos grandes problemas, como se ve en las flechas que salen de la disfunción ventricular en el esquema. Estos dos son la congestión y el bajo gasto. La congestión quiere decir que si el corazón no puede impulsar la sangre, esta se empieza a acumular. Entonces, si la falla está en el ventrículo izquierdo, la sangre se acumula en los pulmones. Y si la falla está en el ventrículo derecho, esta se acumula en el resto del cuerpo. Ahora bien, el bajo gasto se refiere al gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. Si el corazón está débil, bombea menos sangre de la que el cuerpo necesita. Cuando el cuerpo detecta el bajo gasto, piensa que hay una emergencia y activa un mecanismo de compensación para intentar solucionar este problema. En el diagrama se muestran dos mecanismos de alarmas principales, que está el flujo renal y el sistema nervioso simpático. Entonces, el flujo, el flujo de sangre que llega al riñón lo que hace es que disminuye. Entonces, el riñón interpreta esto como si estuviera deshidratado o perdiendo sangre y activa el sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces, este sistema lo que hace es que provoca la reabsorción de sodio y el cuerpo retiene sal y donde va la sal va el agua. Y esto lo que hace es que aumenta el volumen total de sangre en el cuerpo, lo que hace que aumente la precarga. La precarga es la cantidad de sangre que llena el corazón antes de contraerse. Ahora bien, por otra parte, tenemos, como ya le mencioné, el sistema nervioso simpático. Este lo que hace es que aumenta la frecuencia cardíaca, como pueden ver en el diagrama, entonces también aumenta las resistencias periféricas, o sea, la vasoconstricción, y esto da un aumento de lo que es la poscarga. Ahora bien, se preguntarán, ¿qué es la poscarga? Bueno, la poscarga es la fuerza que el corazón tiene que vencer para poder expulsar lo que es la sangre. Ahora les continuaré hablando sobre lo que es la clasificación. Existen diferentes clasificaciones. Está la primera clasificación de las que le voy a hablar, es la insuficiencia cardíaca en función de la fracción de eyección. Esta se divide básicamente en tres partes: la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, llamada previamente también insuficiencia cardíaca sistólica. Aquí el ventrículo izquierdo tiene un volumen sistólico reducido y se dilata como mecanismo compensador. La causa más frecuente de esta es la cardiopatía isquémica seguida de lo que es una miocardiopatía dilatada. En segundo lugar, vamos a tener la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, llamada también previamente insuficiencia cardíaca diastólica. Aquí el ventrículo no es capaz de relajarse y llenarse normalmente durante la diástole, manteniendo la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en valores normales. En esta suele existir una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y las causas más frecuentes son hipertensión arterial y también cardiopatía isquémica. Tenemos también lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, que son pacientes en zona gris, o sea, pacientes que están entre la fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada y fracción de eyección del ventrículo derecho reducida. Existe otra clasificación
que es la insuficiencia cardíaca aguda y la insuficiencia cardíaca crónica. Aquí la insuficiencia cardíaca aguda aparece repentinamente y la insuficiencia cardíaca crónica, los síntomas aparecen lentamente a lo largo del tiempo. Ya en lo que es la siguiente clasificación, que es la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha, aquí vamos a ver que si es en el ventrículo izquierdo, será afectado el ventrículo izquierdo y si en el derecho, el ventrículo derecho. Entonces, como el ventrículo izquierdo no bombea sangre, si es el afectado, o sea, no bombea bien la sangre, este lo que va a hacer es que va a acumular la sangre en los pulmones, produciendo una sensación de ahogo. De ahogo, entre los síntomas está la disnea. Entonces, si es el ventrículo derecho que no bombea la sangre bien, esta se va a acumular en los que son las venas del cuerpo. Por otra parte, tenemos las manifestaciones clínicas, que estas van a depender del tipo de clasificación que presente el paciente. Por ejemplo, tenemos la insuficiencia cardíaca, tenemos manifestaciones clínicas en la insuficiencia cardíaca izquierda. Aquí la disnea es la manifestación más frecuente de esta insuficiencia cardíaca y presenta niveles progresivos de gravedad. Podemos encontrar aquí la disnea del esfuerzo, la optopnea, la disnea paroxística nocturna, también la disnea en reposo y edema agudo de pulmón. La disnea del esfuerzo es el síntoma más frecuente e importante en la insuficiencia cardíaca izquierda y el grado de dificultad respiratoria va a depender de la magnitud de la elevación de la presión en la aurícula izquierda. La otopnea, aquí los pacientes utilizan habitualmente varias almohadas para poder dormir. En casos más avanzados deben permanecer siempre sentados. Y la disnea paroxística suele aparecer de noche y despierta al paciente con una sensación como de disnea intensa. También tenemos el edema agudo de pulmón, que es la forma más grave de disnea paroxística y cursa con una dificultad respiratoria extrema e hipoxia tisular. Por otro lado, tenemos las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca derecha. Aquí vamos a encontrar disnea, ingurgitación yugular. Más adelante mi compañera le tiene un video. Y vamos a encontrar hepatomegalia, edemas periféricos que constituyen una de las grandes manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca y congestión en la mucosa gástrica, que va a presentar anorexias, náuseas, adelgazamiento, también pesadez. En los síntomas de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica vamos a encontrar que en la insuficiencia cardíaca aguda cursa un descenso brusco del gasto cardíaco, dando lugar a una alteración severa del estado general y manifestaciones clínicas de shock. Los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, por otra parte, pueden referir debilidad y astenia por la pobre perfusión de los músculos esqueléticos. Otra serie de síntomas que suelen presentar los pacientes son síntomas renales y síntomas cerebrales. En los síntomas renales vamos a encontrar oliguria y nituria. En los síntomas cerebrales el paciente va a presentar confusión, somnolencia, agitación, nerviosismo, entre otros síntomas. También vamos a encontrar manifestaciones atribuibles a las alteraciones de la dinámica cardíaca. Aquí podemos encontrar cardiomegalia, que es un signo específico que ocurre en la mayoría de los enfermos con insuficiencia cardíaca crónica. Vamos a encontrar galope ventricular, vamos a encontrar galope auricular, vamos a encontrar también un pulso alternante, también se puede encontrar soplos y arritmia. Mi compañera más adelante le presentará unos videos donde podrán escuchar algunos de estos ruidos. Hasta aquí mi exposición y los dejo con mi compañera. Muy buenas, saludos compañeros y maestra. Mi nombre es Emlyn Domínguez y yo le continuaré hablando sobre los diagnósticos de insuficiencia cardíaca.
Para llegar a un diagnóstico de insuficiencia cardíaca existen varios parámetros. Entre estos tenemos lo que es la historia clínica. En la historia clínica es muy importante porque con la anamnesis podemos buscar causas subyacentes de insuficiencia cardíaca, como cardiopatías isquémicas e hipertensión arterial. También podemos buscar síntomas específicos como ortornea o disnea paroxística nocturna. También en la exploración física, esto nos ayuda a buscar signos de insuficiencia cardíaca. Lo siguiente que tenemos es un ecocardiograma. El ecocardiograma es muy importante porque si en el ecocardiograma encontramos una fracción de eyección ventricular izquierda igual o menor a 40%, podemos llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahora bien, si encontramos una fracción de eyección ventricular izquierda de un 41 a un 49%, podemos llegar a la conclusión de que es una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección levemente reducida. Ahora bien, si ahora encontramos una fracción de eyección ventricular izquierda de igual a un 50 o mayor a un 50%, no llegamos directamente a la conclusión de que es insuficiencia cardíaca, sino que se necesitaría otras analíticas u otras pruebas, como son las de los péptidos natriuréticos, que si estos se encuentran elevados, junto con estos valores, se puede llegar a una conclusión. Bien. Ahora vamos a estar hablando sobre estos péptidos. Determinación en plasma de péptidos natriuréticos, BNP o NT-proBNP. Estos son muy importantes porque estos se encuentran elevados en caso de que el corazón se esté sometiendo a mucho estrés. En estos casos, esto se va a elevar. Lo normal es que estos valores sean de BNP menor de 35 picogramos por mililitros o NT-proBNP menor de 125 picogramos por mililitro. Esos son los valores normales. En caso de que se estén alterados, pueden indicar insuficiencia cardíaca, pero hay una excepción o algo que debemos saber. Y es que, por ejemplo, en pacientes con fibrilación auricular o un paciente que tenga daño renal, esto puede estar falsamente elevado. Pero en pacientes obesos, esto puede estar falsamente disminuido. Entonces debemos tener en cuenta eso, en que en estos casos no solamente se diagnosticaría por estas pruebas en el plasma de péptidos natriuréticos, sino que se necesitarían otras evaluaciones complementarias como son el ecocardiograma y la historia clínica. Bien, entonces sí, vamos a seguir viendo otros métodos de análisis. Se utiliza el análisis de sangre. En estos análisis de sangre se evalúa el hemograma, la hemoglobina, la función renal, la uricatimina, ya que la insuficiencia cardíaca afecta lo que es la función renal. También se evalúa la función hepática en lo que es el diagnóstico de esta enfermedad, porque también la afecta. La radiografía de tórax, este es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí en una radiografía de tórax nosotros podemos ver algunos signos de que nos indican insuficiencia cardíaca, como es la cardiomegalia. Pero para llegar a una conclusión de que un paciente tiene cardiomegalia, se necesita obtener el índice cardiotorácico. Para medir este índice, se necesita una radiografía de tórax póstero anterior. Y la fórmula en la que vamos a evaluar este índice torácico es A más B dividido entre C,
donde la A viene siendo la distancia del borde más externo de la aurícula derecha hasta la media. La B viene siendo la distancia de la línea media hacia el borde lateral del ventrículo izquierdo. Y la C, la distancia entre los bordes internos de los aéreos costales. Cuando hagamos este cálculo, esto debe dar menor 0.50. En caso de que de mayor, nos indica cardiomegalia, y aquí en este cuadrito ustedes pueden ver los grados que hay de cardiomegalia. Ahora bien, no solamente en la radiografía vemos lo que es la cardiomegalia, podemos ver otros signos y yo se los mostraré en un videito. Datos radiográficos que sugieren insuficiencia cardíaca y sobrecarga de volumen. Número 1. Pérdida de la relación broncovascular. Idealmente, los vasos parailiares, es decir, cercanos al ilio, deben de ser igual que los bronquios. Cuando un vaso es más grande, se pierde la relación broncovascular. Presencia de infiltrados parailiares. Y esto se ve, en lugar de verse los vasos muy claros, muy bien definidos, se borran, se ven como nubecitas. Edema alveolar, que podemos verlo como alas de mariposa y zonas blancas o radiopacas de manera bilateral y de bordes mal definidos. Presencias de líneas B de Kerley, que es un dato por radiografía de engrosamiento septal. Estas son líneas transversales que llegan hasta la pleura, justo como estas azules que están aquí. En ultrasonido también se traducen como líneas B. Dilatación de la vena de miácigos de más de 7 milímetros. Esta lo podemos encontrar justo arriba del bronquio principal derecho, como una pequeña almendra. Si mide más de 7 milímetros en un paciente de pie o más de 15 en un paciente acostado, es un dato indirecto de sobrecarga de volumen. Presencia de derrame pleural, que suele ser bilateral, y presencia de derrame pericárdico, que lo vemos con un aumento del tamaño de la silueta cardíaca. En conclusión, aquí tenemos todos los datos que sugieren insuficiencia cardíaca y sobrecarga de volumen. Guarda el video para que puedas consultar. Pudimos ver en este video algunos otros signos que podemos utilizarlo para complementar nuestro diagnóstico. Ahora, otra forma de diagnóstico es la coronariografía. Esta se indica en pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, que se sospecha que la causa es una cardiopatía isquémica. Tenemos también lo que es la resonancia magnética cardíaca, que es el estándar de oro para evaluar los volúmenes ventriculares y lo que es la fracción de eyección. Y se le indica a pacientes con mala ventana ecocardiográfica. Bien, entonces tenemos los criterios de Framingham para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Como vemos en esta tablita, tenemos criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son la cardiomegalia, los crepitantes, presencia de tercer ruido, disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, ingurgitación venosa yugular, reflujo hepatoyugular, aumento de la presión venosa. Los criterios menores tenemos disnea de esfuerzo, edema en miembros, tos nocturna, derrame pleural, capacidad vital disminuida en 1/3, hepatomegalia, taquicardia. Bien, para llegar a un diagnóstico con estos criterios, se necesitan 2 criterios mayores o 2 criterios menores y un criterio mayor. Ahora, ¿qué es importante que se sepa de esto? Bueno, cómo se escucha un tercer ruido, cómo se escuchan los crepitantes, cómo se ve una ingurgitación venosa yugular y reflujo hepatoyugular para el momento del diagnóstico. Por eso le mostraré algunos videitos que muestran tanto los sonidos como cómo se ve estos signos. Empecemos con lo que son los ruidos cardíacos. Bueno, ahí se pudo escuchar cómo es que identificamos un tercer ruido.
que es muy importante del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a ver cómo se escuchan los crepitantes. ¿Cómo se llama este ruido pulmonar? Así podemos escuchar los crepitantes y estos se escuchan en la inspiración. Ahora vamos a ver cómo se ve una ingurgitación venosa yugular. Este signo se ve un montón en el hospital, ya sé que es un poco impactante y es quizás algo técnico, pero déjame explicártelo. Vamos a reducirlo todo a tuberías, lo que estamos viendo son las yugulares, las venas yugulares, que traen la sangre hacia el corazón, no son las que la llevan, que eso serían las arterias carótidas. Súper básico, ¿qué hace falta para que un tubo se hinche o que la sangre que haya dentro sea mucha o que ésta no sea capaz de avanzar? Para que pueda avanzar hay que aumentar mucho la presión en el mismo. Este tubito que ya sabemos que se llama yugular llega al corazón a una cámara que se llama aurícula derecha. Y es ahí donde hay mucha presión, ya tenemos el problema. En resumen, es un signo específico de congestión intravascular, que puede estar diciéndonos que el corazón no funciona bien y hay insuficiencia cardíaca. Puede ayudarnos el saber si está asociado a inspiración, pero eso ya es más complicado. Suele estar acompañado de hepatomegalia, con lo cual si presionamos en el hígado veremos el signo mucho más evidente. Signo muy útil y ya sabemos de dónde viene. Bueno, ahí podemos ver lo que es la ingurgitación yugular, cómo se ve esta para poder identificarla más adelante. Ahora veremos lo que es el reflujo hepatoyugular, cómo se ve. Fazer bem aqui para comprimir o fígado, o refluxo hepatojugular perante compressão. Soltei. Vemos que el paso está del disciplina con una limitación de 45 grados que se presiona en el hipocondrio derecho sobre el hígado y cuando se ejerce esa presión se ve que sobresale la vena yugular. Así podemos obtener el Comprimir o fígado, o refluxo hepatojugular. Ahora hablaremos sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bueno, aquí algunas consideraciones que se hacen son la dieta baja en sodio, más rica en verduras y frutas, la disminución de hábitos tóxicos y que se haga ejercicio en medida de lo que sea posible. Pero aparte de estas recomendaciones, tenemos lo que son los fármacos que van a ayudarnos en la insuficiencia cardíaca. Vemos que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, recordemos que esta es igual o menor a un 40%. Estos fármacos que tenemos se le conocen popularmente como los 4 fantásticos de la insuficiencia cardíaca. Los de primeras líneas son los beta bloqueadores y los IECA o ARNI. Los beta bloqueadores como el carvedilol ayudan en lo que son la función ventricular, la contractibilidad y ayuda a que la enfermedad no progrese. Los IECAS o ARNI como el valsartán reducen la mortalidad. Ahora, tenemos estos de aquí abajo. Los antagonistas receptores mineralocorticoides ayudan a lo que es la fracción de eyección, a aumentar la fracción de eyección y reducen la tasa de hospitalización. Los ISGLT2, esos medicamentos que pertenecen aquí, se pueden utilizar en pacientes diabéticos como no diabéticos que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Bien, ahora tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que esta sería mayor o igual a un 50%, que tiene que ver con el llenado diastólico ventricular reducido. En esto se utilizan los ISGLT2. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida de un 41 a un 49% de fracción de eyección ventricular izquierda, recordemos, se utilizan los diuréticos para los síntomas congestivos y se utilizan se siguen utilizando lo que son los ISGLT2 para mejorar el pronóstico. Bien, tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda grave, edema agudo de pulmón y shock cardiogénico.
Aquí se utilizan los opiáceos, habitualmente morfina, aunque este no está del todo recomendado por la alta mortalidad, pero se utiliza en algunos pacientes. El oxígeno, la furosemida, los inótropos y los vasodilatadores. Ahora continuaremos hablando sobre los criterios de hospitalización. Entre estos criterios tenemos el distrés respiratorio, con una respiración mayor a 40 respiraciones por minuto, edema del pulmón, diagnosticados por rayo X, hipoxemia, hipotensión con una presión arterial de menos o igual de 80 milímetros de mercurio, anasarca. ¿Qué es la anasarca? La anasarca es un edema generalizado, o sea, que hay edema en varias partes de nuestro organismo, nuestra piel. También las isquemias son un criterio de hospitalización, las isquemias significativas. Bien, continuaremos con el pronóstico. El pronóstico no es igual en todos los casos porque depende de la edad, de la función del corazón y si existe otra enfermedad como la diabetes o daño renal. Vemos que la tasa de supervivencia en el primer año de diagnóstico es de un 80%, luego de 5 años esta reduce a un 50 a un 60%, pero luego de 10 años vemos que esta reduce aún más de 30 a 40%, pero como le había dicho anteriormente, no es igual en todos los casos, porque en caso de jóvenes con enfermedades leves y buen tratamiento, eso tiene un mejor pronóstico de vida, mientras que si es una persona mayor, bueno, y con comorbilidades, su pronóstico es menos favorable. Orientación al paciente y al familiar. Bueno, lo primero es que el paciente debe comprender que la insuficiencia cardíaca y debe de tener muy pendiente sus medicamentos que use, cómo los usa y para qué se utiliza cada medicamento. Recordarle una alimentación saludable, que sea baja en sodio y más rica en verduras y frutas, que haga actividad física dentro de lo que sea posible, evitar hábitos tóxicos como fumar y tomar alcohol, manejo del estrés, la vigilancia de síntomas de alerta y que sepa buscar ayuda cuando lo necesita, que sepa cuáles son los síntomas y signos de riesgo y cuándo debe de buscar ayuda. Muy bien. Bueno, hasta aquí nuestra conferencia. Esperamos que le haya servido de mucho aprendizaje. La bibliografía que utilizamos para nuestra conferencia fue el Manual AMIR de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en su 17ª edición del año 2025. Y también utilizamos un artículo que se titula Revisión Sistémica de los Criterios de Ingreso en Insuficiencia Cardíaca en su página 47. Para finalizar, tenemos una pequeña frase. Frente a la insuficiencia cardíaca, cada decisión cuenta. Tratemos no solo de prolongar la vida, sino de darle a cada latido un verdadero sentido de calidad. Muchísimas gracias.